Hola chicos, ya estoy otra vez aquí con todos vosotros. Vamos a seguir con el ejercicio de química que estábamos haciendo relacionado con la tabla periódica y los átomos y los enlaces. A ver, este es el ejercicio número 2 y me pide que dados los elementos hidrógeno, oxígeno y flúor, que justifique, según la teoría de la hibridación, la geometría de las moléculas O, F2 y H2O. Vamos a ver, la teoría de la hibridación es una teoría que justifica cuál es la geometría de las moléculas basándose en lo siguiente. Los orbitales pueden ser de tipo S o de tipo P. Los orbitales de la última capa en el caso del flúor o en el caso del oxígeno, ¿no? Lo que se refiere a la teoría de la hibridación es que no existen orbitales de tipo S o orbitales de tipo P, sino que se reunifican entre ellos los orbitales S y los orbitales P, formando orbitales que se llaman híbridos. Puede ser híbridos SP, SP2 o SP3. Entonces pasa lo siguiente. Si hacemos la configuración electrónica del oxígeno, la última capa del oxígeno sabemos que es S2P4, ¿no? Entonces, hay orbitales de tipo S y orbitales de tipo P, como podéis ver, ¿no? O sea, lo normal es que hubiera un orbital de tipo S y 3 orbitales de tipo P. Hay 6 electrones y estarían distribuidos en estos orbitales, ¿no? Vale, pues la teoría de la hibridación dice que no. Se reunifican entre todos y se forman 4 orbitales iguales, de la misma energía. 4 orbitales iguales, de la misma forma y de la misma energía. Entonces aquí sería, como hay 6 electrones, pues entrarían 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? ¿Qué nombre reciben estos híbridos? Pues como se une un S con 3 P's, estos híbridos se dice que son híbridos sp3. Se forman 3 orbitales híbridos. Geométricamente, ¿qué forma tienen los orbitales? Pues a ver, los orbitales S, ya sabéis que son redondos, ¿no? Bueno, esféricos, ¿no? Redondos. Y los orbitales P tienen forma así, ¿no? Aquí puede ser PX, P y PZ, que PX, P y PZ lo que me indica es la orientación del orbital, ¿no? Pero tiene una forma así como de 8, ¿no? Entonces los orbitales híbridos, que es cuando se juntan estos con estos, la forma que tienen es pues así. Solamente uno de los lóbulos, estos de aquí, que tiene el orbital P, se queda como así empequeñecido y este queda más grande. Son así los orbitales. Entonces se forman 4 orbitales así. Para identificar cuántos electrones entran en cada orbital, cuando son orbitales S, en cada orbital entran 2 electrones. Cuando son orbitales P, aquí entra un electrón y aquí entra otro electrón, ¿no? Cuando son orbitales híbridos, también entran 2 electrones. Entrarían aquí así. Porque esta parte del orbital no queda como amorfo, ahí no entran electrones. Entonces, para representar que entran 2 electrones, se pone un paréntesis con un 2. Aquí un paréntesis con un 2. Aquí con un 1. Y aquí con un 1. Pues ya está. Eso sería cómo queda la distribución de orbitales híbridos. Geométricamente, pues geométricamente, como se forman 4 orbitales, ¿no? Voy a quitar esto aquí. Como se forman 4 orbitales, pues sería 1, que esto quedaría así, aquí así. 2, este sería este primero y este segundo. Como tiene 2 electrones, uno aquí, bueno, aquí otro híbrido y aquí otro híbrido. Esta parte del medio luego no se suele poner, ¿no? Son los 4, ¿veis? 1, 2, 3 y 4. En el primero entran 2 electrones, pues 1 y 2. En el segundo también 2 electrones, 1 y 2. En el tercero, un electrón y un electrón, ¿no? Entonces, pues queda así la forma. ¿Lo veis? Esa sería la geometría. Es una geometría angular, porque aquí se forma, como podéis ver, un ángulo, ¿no? Luego esto se representa como S o F2, aquí iría un flúor, aquí iría un flúor, y aquí iría otro flúor. El flúor no hace falta representarlo entero con la hibridación. El átomo de flúor, ya sabéis que la configuración electrónica del flúor es así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, nada más que le queda un electrón libre para formar el enlace. Bueno, pues se puede representar un flúor así,
con un electrón aquí y forman el enlace. Y luego la forma de ponerlo es oxígeno, un flúor, otro flúor, y luego estos dos hidrógenos se representan por dos rayas, por raya y por raya. Como el flúor, alrededor del flúor hay muchos más electrones, ¿no? La representación de Lewis sería así, así y así, ¿no? Que sería, bueno, puesto esto, imaginaros que lo ponemos así, pues sería puntito, 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 puntito y puntito. Y esto forma el enlace. Y aquí igual, ¿no? Queda así mejor. Vale, pues esa sería la representación del OF2 aplicando híbridos, ¿no? Con el agua, con el H2O, se sigue exactamente igual, porque el oxígeno, que es el mismo que aquí, o sea que la representación del agua sería la misma. La diferencia, todo esto igual, ¿no? Porque es el oxígeno, es Sp3. La única diferencia es que aquí en vez de haber flúor, lo que hay ahora es hidrógeno, ¿no? Aquí habría un hidrógeno y un hidrógeno. Y como el hidrógeno nada más que tiene, como la configuración del hidrógeno solamente es un S1, ¿no? Pues aquí habría un hidrógeno, aquí habría otro hidrógeno y sería así, y no tendría alrededor aquí. Y es una geometría angular, ¿vale? Las dos forman un ángulo, no en línea, ¿eh? No me hagáis esto, está mal, ¿eh? O sea, no pongáis esto y no pongáis así un hidrógeno para cada lado y un enlace arriba y un enlace abajo, ¿eh? No, según la teoría esta, se forman 4 orbitales iguales y los electrones arriba. Si utilizamos la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, diríamos que estos electrones tienden a repeler a los electrones, tienden a estar lo más desapareado posible. Aquí no están lo más alejados posible, aquí no está. Estos electrones tienden a estar lo más alejados posible aquí arriba, en la molécula, ¿no? ¿Vale? Bueno, la siguiente pregunta que me hace es: justifique que la molécula de H2O es más polar que la de OF2. Bueno, para eso tengo que recurrir, para saber que una molécula es más polar que otra, tengo que recurrir a la electronegatividad, ¿no? A ver, la electronegatividad en la tabla periódica sabéis que crece así, ¿no? O sea, cuanto más cerca esté de aquí arriba, más electronegativo es. Entonces, si tenemos el hidrógeno está aquí, el flúor está aquí, y aquí está el oxígeno. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Entonces, la diferencia de electronegatividad que hay entre el flúor y el oxígeno es más pequeña que la que hay entre el flúor y el hidrógeno. Vamos a poner aquí unos valores. El flúor tiene alrededor de una electronegatividad de 4. El oxígeno tiene una electronegatividad pues de 3 y algo, vamos a poner 3,5 más o menos. Y el hidrógeno, aunque está aquí, sabéis que el hidrógeno actúa como si fuera no metal, o sea, la electronegatividad del hidrógeno corresponde a 2,1. 2,1 no es un valor de electronegatividad de los alcalinos tienen electronegatividades todas mucho más pequeñas. El hidrógeno es como si estuviera por aquí, más o menos. El boro tiene 2, el boro tiene una electronegatividad de 2 o 2,1 también. Bueno, entonces si tenemos la molécula de OF2, que hemos visto antes que era así, ¿no? Se lleva a los electrones el más electronegativo, que es el flúor, ¿no? Más electronegativo. Y hay una diferencia de electronegatividad, pues mira, 4 menos 3,5. O sea, quiere decir que la diferencia esa es pequeña, no es muy polar, ¿no? Pero en cambio, si coges el agua, aquí los electrones se los lleva el más electronegativo, que es el de arriba. Pero la diferencia entre el oxígeno y el hidrógeno es mucho más pequeña. A ver, haciendo la cuenta. 3,5 menos 2,1, ¿no? 1,4. ¿No? Y en cambio aquí, 4 menos 3,5 es 0,5. ¿Dónde hay más diferencia de electronegatividad? Haciéndolo numéricamente, que se ve, pues aquí, ¿no? Pues entonces el agua tiene más diferencia de electronegatividad, con lo cual el agua es más polar. Cuanto más diferencia de electronegatividad, los electrones están más desplazados hacia el que es más electronegativo. A veces esto se representa, esto sería el oxígeno, y aquí los dos hidrógenos más en pequeñito. Y están todos los electrones al lado del oxígeno. Si esta parte queda cargada negativamente,
y esta parte queda cargada positivamente, ¿no? En cambio, en este caso, como es el flúor el más grande, quedaría dos flúors, bueno, así esto se me sale un poco por aquí, así, y el oxígeno tampoco quedaría muy descompensado, pero los flúor más grandes, ¿eh? Entonces quedaría un poco más negativo por abajo, pero bastante neutro, ¿eh? Porque el oxígeno también tiene bastante fuerza, por así decirlo. Vale, ¿entendéis un poco el concepto de electronegatividad y de polaridad? Vale, pues ya está eso justificado. Ahora, ¿a qué se debe que la temperatura de ebullición del agua sea mayor que de el OF2, ¿no? El agua tiene mayor temperatura de ebullición. Cuando hablamos de las temperaturas de ebullición nos tenemos que referir a las fuerzas intermoleculares, fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno. Entonces, los dos tienen fuerzas de Van der Waals, los dos son dos moléculas polares. De hecho, es más fuerte en el agua la fuerza de Van der Waals porque es más polar. La molécula es más polar, al ser más polar, esta parte negativa de aquí y esta parte positiva, o sea, esta parte negativa se va a unir con otro agua. Aquí tenemos otra molécula de agua que también es positiva y negativa. Entonces, esta parte negativa con esta positiva se va a unir muy fuerte, porque este dipolo que se forma aquí es muy potente. Aquí no es tan potente y va a ser más débil. O sea, primero porque las fuerzas de Van der Waals son más fuertes, pero sobre todo porque la existencia de puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular que se forma entre una molécula que tenga hidrógeno y el oxígeno de la otra molécula. El puente de hidrógeno se forma entre hidrógeno y una molécula que tenga cualquiera de estos átomos, ¿no? Entonces sería hidrógeno, flúor, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Este tiene puente de hidrógeno, este también tiene puente de hidrógeno, ¿no? Porque mira, este tiene puente de hidrógeno, este no tiene puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno tiene que ser entre hidrógeno y una de estas tres. Este no tiene hidrógeno, con lo cual el OF2 ya no tiene puente de hidrógeno. Este tiene hidrógeno y oxígeno. Pues es una fuerza que se establece entre el oxígeno y el hidrógeno de otra molécula parecida a esta. Con lo cual está claro que el agua, al tener más fuerzas intermoleculares, cuesta más romper los enlaces que hay entre las moléculas de un agua y otro agua y otro agua, con lo cual el punto de ebullición es más alto. El punto de ebullición del agua es 100, que es un punto de ebullición bastante alto en relación a otras moléculas con enlace covalente. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues entonces ya espero que os haya quedado claro algunos conceptos de toda esta parte de la química descriptiva. Esto hay que estudiarlo sabiéndose muy bien la teoría, como ya sabéis. ¿Vale? Venga, chicos, pues nos vemos en clase. Hasta luego.